hemos pedido ¿verdad? Que se diera una vuelta por aquí para que nos dé un poquito de su experiencia y hable como de delitos como federales de illegal reentry y también casos ¿verdad? Que ve con personas ¿verdad? Que tienen residencias o algún estatus migratorio en un caso de la Corte Estatal y cómo y qué es lo que hace para que este tipo de caso que tengan pendiente no les llegue a afectar tanto. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Muy bien, David, a todos los que nos ven, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con. Bueno, pues vamos a comenzar. No sé si nos quieras hablar un poquito ¿verdad? De lo que viene siendo tu práctica, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Un resumen, ¿verdad? De qué es lo que ves día con día y luego ya podemos platicar de pues algo de casos, ¿verdad? Que tienes que ver con estatus migratorio, migrantes. Claro que sí, David. Muy buenas tardes. Práctica es primordialmente el derecho penal. Soy abogado penalista. Y pues el derecho penal, por lo general, pues es cuando tienes a un ciudadano acusado de un crimen, delito. Hay delitos tan sencillos como una infracción de tránsito que no conllevan ninguna condena de cárcel, nada más multa, y tenemos delitos tan graves que llevan una condena de vida en una penitencia. Día con día, pues vemos de todo tipo de casos, me atiende muchos casos. Tradicionalmente atendemos más lo que vienen siendo casos que van a terminar, ¿verdad? Ok. Que son alegaciones o alegatos del gobierno, ya sea del gobierno federal o del estado, a través de la fiscalía local aquí de Canyon County, que pues acusan a un ciudadano de haber cometido un delito. Y pues muchos de esos que no se pueden resolver, que es un tema que platicaremos, que no llegan a una resolución, pues se tiene que llevar ante un jurado, 6 o 12 personas, dependiendo de qué tipo de delito sea, que últimamente deciden pues la inocencia o la culpabilidad de alguien y además también determinan si va a haber una multa o otro tipo de sanción. Muy bien. Bueno, entonces vamos a platicar acerca de los casos que tienes, ¿verdad? Que son personas que, pues, obviamente no son ciudadanos americanos. No sé si nos puedas compartir, eh, por ejemplo, tus experiencias en los illegal reentries, que viene siendo aquellas personas que han sido deportadas, que no recibieron permiso, ¿verdad? Del gobierno y que ingresaron de manera ilegal y que les levantaron este tipo de cargo que nos puedas platicar pues, de esta ley, cuándo entró en vigor eh, y pues las consecuencias ¿verdad? Que pueden conllevar este tipo de hitos. Claro, David, es que por lo general suceden dos cosas, ¿verdad? Y vamos a platicar un poquito de cómo sucede esto, pero te habla ya sea un amigo abogado que hace derecho migratorio o te habla un familiar de alguien que he representado, otro abogado representado penalmente o un caso civil y te hablan y te dicen, yo tengo un pariente que está detenido en la federal, ¿verdad? Lo agarró migración, ya sea la migra, Border Patrol, migración, lo que le queramos llamar, pero los fueron detenidos y pues están en un centro de detención federal, ¿verdad? Muchas veces esa gente son individuos que han sido deportados formalmente de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que llaman, tienen un Final Order of Removal. Un fallo de un juez de migración que dice, tienes que irte del país. Al regresarte, ¿verdad? No haber obtenido permiso o no haber pasado el plazo que te ordenaron, pues es una reentrada ilegal. Y eso es lo que llaman un 8 USC 1326, un illegal reentry, que es un delito federal. Y que vienen siendo, por ejemplo, las penas, ¿verdad? Los mínimos o los máximos con legal reentry. Todo depende, David. Creo que la pena máxima, todo depende en dónde caigas en un tabulador federal, pero por lo general ves sentencias de desde tiempo que es crédito por el tiempo que ya tienes servido, o sea, lo que tarda el proceso, 6 a 8 meses, ¿verdad? Por lo general, de cuando uno es arrestado a cuando uno es pues, sentenciado y eventualmente pues regresado a México o a su país de origen, ¿verdad? Porque puede haber gente de todo el mundo que tradicionalmente pues vemos más mexicanos, centroamericanos. ¿Por qué? Porque al ser deportado pues es fácil, pues menos la distancia, nada más regresar, ¿verdad? Que sería diferente a alguien que viene de un país asiático, que tiene que venirse en barco o en avión. Ok, muy bien.
Y desde el punto de vista práctico, ok, bueno, ya recibiste la llamada, ya te contrataron, eh, ¿qué es lo que se revisa o cuáles son las cosas que tú revisas, verdad? En este tipo de casos, ¿verdad? Para ver si pues hay el fundamento o la orden o si la orden reúne los requisitos, qué es lo que, Claro, qué es lo que pides al sino es que fiscal. definitivamente lo primero que tenemos que ver es hablar con la persona. Oye, has sido de verdad deportado, ¿verdad? Has ido ante un juez de migración, te han deportado, has estado aquí anteriormente. Porque hay gente que la verdad nunca han estado aquí. Hay gente que de repente dice, mira, mi papá es ciudadano y Ok, yo tengo, pues, pudiera yo ser considerado un ciudadano por nacimiento, soy residente, tengo visa, una serie de circunstancias, ¿verdad? Donde uno tiene que de verdad checar que es alguien que tiene una orden formal de deportación. Es que eso es lo primero que se va a checar, ¿verdad? Ha sido formalmente deportado. y entonces, pues tienes que ver, te tienen que entregar al fiscal, ¿verdad? El fallo del juez, puede ser. Sí, sino es que en todos los casos penales tienes el derecho a que te entreguen la documentación que van a usar en Ok, contra tuya, que sería pues aquí en este caso una orden de deportación final, ¿verdad? Eso es lo primero, que eres alguien que ha sido deportado, que eres un extranjero, claro, tienes que ser extranjero, has sido formalmente deportado anteriormente y pues te hallaron en Estados Unidos, ¿verdad? Que has ingresado a territorio norteamericano y de ahí pues si el gobierno determina que pues eso sucedió, pues eres culpable, ¿verdad? Sino es que en realidad es un crimen muy difícil de atender, David, porque pues quieras o no, pues cómo peleas que no estás aquí, ¿verdad? Y pues o tienes o no tienes permiso. correcto. Y aquí también, aparte de las órdenes de deportación del juez, también cuentan lo que le llaman el Expedited Order Removal o las deportaciones express. También cuentan, Ok, David, la verdad no sé cuál sea muchas veces, creo que el expedite removal nace más de la gente que está en los puertos de entrada para procesar gente rápidamente, pero ujú, claro, es una orden formal de deportación ok. y no debes de regresarte. Y obviamente, bueno, pues tienes que revisar, ¿verdad? Que esa orden pues tenga todos los requisitos, ¿verdad? Pues que Sí. tiene que estar firmada, ¿verdad? Por un agente de migración que tenga el poder de a dar esa orden express. Y luego creo que abajo hay una cajita, ¿verdad? Que viene como un certificado de servicio y también tiene que estar las dos firmas, ¿correcto? Claro, David, y eso que mencionas es un punto muy importante. Últimamente hubo mucho litigio durante la administración del presidente Trump de el servicio, ¿verdad? De que si había un Ujú. citatorio y se te habían citado formalmente para presentarte ante un juez de migración, porque había mucha gente que deportaban en lo que llaman abstencia, que básicamente no estaban y pues el juez nada más estaba, no se presentó, deportado, no se presentó, deportado. Y toda esa gente luego se venían y les daban ya penas penales y ellos ni sabían que habían sido deportados. Entonces, pues tiene que haber como un derecho procesal de notificación en algunas de estas Claro, situaciones. claro, y yo creo que para los que nos escuchen, todos nuestros amigos, en cualquier proceso penal, cualquier proceso civil en Estados Unidos, en el estado de Texas, te tienen que citar formalmente al juzgado. ¿Verdad? Tienes derecho de ser escuchado. Y no por tu estatus quiere decir que se te van a cerrar las puertas de la justicia. Es algo bien importante, ¿verdad? Saber que tienes derecho a ser notificado. Siempre. Correcto. Y bueno, pues muchos de estos casos, ¿verdad? Como dices, pues después de checar de que sus derechos procesales se hayan cumplido y si están las órdenes ahí y no tienen como un reclamo de ciudadanía derivada, ¿verdad? A través del abuelo, del papá o la mamá. Entonces, ¿qué es el siguiente proceso, verdad? Pues si ya le dices al cliente, bueno, pues no hay realmente alguna defensa, ¿verdad? Eh, y cuál es la recomendación, ¿verdad? De declararse culpable y más que nada, pues enfocarnos en lo que viene siendo como el juicio de sentencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú haces, ¿verdad? Para que esa sentencia sea lo más corta posible. Claro, David, tienes que, ya te dan la información, la verificas, ¿verdad? Y pues muchas veces hay una deportación formal. Lo primero que hay que checar es si no hay ningún delito, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ha sido deportada
después de haber tenido una acusación penal. Y muchas veces, pues uno dice, pues yo no pisé la cárcel en la acusación penal, ya cumplí, ya fui a migración, ya me deportaron, pero no necesariamente porque hayas cumplido una sentencia, no van a usar esa sentencia en tu contra en este caso, ¿verdad? Y eso puede aumentar el tiempo que te pueda sentenciar el juez al final por tus antecedentes penales. Ok, y nos podrías dar como un ejemplo, ¿verdad? Para Claro, David, entenderlo si no es que, prácticamente. y me hubiera gustado, me pensé en traerme un tabulador para enseñárselos. Hay un incremento de 10 puntos, David, si vemos lo que es el Sentencing Guidelines. O sea, vamos Ok, a decir que yo estoy aquí y cometo una felonía. ok, Me meto a robar a tu casa, ajá, me robo tus relojes, me ok, llevo los lentes de Square, me ajá, llevo los monitos, me llevo todo, me agarran y dicen, ¿sabes qué? Te robaste, César, en pertenencias de David, más de $20,000, es una felonía de segundo grado, ¿sabes qué? Te podemos dar hasta 20 años en la cárcel. Me terminan dando 8, cumplo mi sentencia en 4, me deportan, ok, me regreso, me agarran. Y ahí me van a decir, espérate, César, o sea, tú hace varios años te metiste a robar casa de David, te sentenciaron a 8 años. ok, ¿Ok? Si la condena es de más de 5 años, David, por ejemplo, incrementa 10 puntos en el tabulador. No es que te vas de estar haciendo, para darte un ejemplo, a lo mejor 8 meses detenido, ajá, te puedes ir hasta 5 o 6 años de cárcel. ok. ¿Ves? Y es, Y ese tabulador, o sea, lo tiene que seguir el juez o es eh, discrecional o qué, cuál es la realidad y cuál es la práctica, ¿verdad? En esto. Es que lo que muchas veces en la tele, cuando vemos a los abogados ejerciendo, ¿verdad? Que están ante las personas, eso es lo que llaman a primera instancia, ¿verdad? Si Correcto. escuchamos primera instancia o district level, el trial court level, que le llaman, donde uno presenta evidencia. Eh, de ahí va brincando a diferentes pasos, ¿verdad? Y por eso es importante aquí determinar y entender que pues eso te lo van a contar después de que te declaras culpable del illegal reentry. Y pues esa condena te la van a usar para incrementarlo. Estoy tratando de ver la manera más fácil de explicar esto. A lo mejor yo nos puedes ayudar con con unos niveles del uno hacia abajo Ok, hasta llegar al nivel 43 y a lo largo, horizontalmente, tienes del 1 al 6. ya. No es que este tabulador se pasa después de una reforma en 1984. Anterior a la reforma, pues como los crímenes del Estado, había un rango, ¿verdad?, que te puede dar el juez, de 1 a 2 años, de 5 a 20 años. Y el juez tenía que determinar una sentencia o el jurado en ese inter. En la Ya. Corte Federal, los jueces federales determinaban la sentencia. Si no es que a lo mejor lo que un juez en Brownsville daba 2 años, alguien en Laredo daba 15, alguien en Chicago daba 20, en Los Ángeles 40. Y para estandarizar, pues vamos a decir, las sentencias, hay esta reforma e introducen el tabulador de sentencia, que es el sentencing table. Y cada delito, dependiendo de dónde empiezas, tiene un nivel base, que es donde uno empieza. Por ejemplo, regresarte sin antecedentes penales después de primera deportación, pues sería un nivel 8, ¿verdad? Ok. No tienes antecedentes penales, estás en la categoría 1, que sería tus antecedentes penales. ¿Y es como cuántos meses serían, ¿no? ¿Cuál es el rango? Y si tú te fijas al lado, si vemos, corremos 8 y a 1 arriba, Ajá. llegamos de 0 a 6, que son 0 a 6 meses, ¿verdad? Y en esta primera sección que se ve, es la zona A, el juez no tiene que darte nada de prisión, o sea, no hay penitenciaria, o sea, nomás podría salir, es un probation, sales bajo cautela, hay una serie de cosas, ¿verdad? La zona B, que ya es más para abajo, pues ahí tuviera que darte un tipo de sentencia donde puede ser un probation, con a lo mejor ir un programa de rehabilitación. ¿Verdad? Ya en la zona C, pues tiene que haber algo de cárcel y puede parte de la sentencia ser en tu casa. Ya en la parte abajo de la C requiere que el juez te dé una prisión,
¿verdad? Hay mucho debate ahorita, hay un pleito, ¿verdad? Hay la jurisprudencia no ha decidido si te pueden dar detención en tu casa, por ejemplo, un arresto domiciliario, ¿verdad? Que escuchamos. Ok, muy bien. Este, y pues ese es el tabulador de sentencia que pasa en el 84 y los jueces, hasta como el año 2000, si no me equivoqué, es la decisión de Brooker, que básicamente dice que a partir de ese año no se tiene que imponer formalmente sobre los jueces, pero lo pueden usar como una guía. Es que aunque los jueces no la tienen que seguir formalmente, te voy a decir que muchos de los jueces, David, se tratan de quedar dentro del tabulador de sentencia. Es que, por ejemplo, tú te regresas una vez, David. Tenemos la felonía que hablamos. Me Ajá, sentenciaron 5 años ok. por meterme a tu casa. El burglary. Sí, si Ajá, no es que me van a dar 3 puntos, porque es una condena de ajá. más de 1 año de cárcel, son 3 puntos, y es un nivel base 8, más los 10 niveles que van a dar por una felonía, si no es que me voy de 8 a 18, si no es que ahora estamos viendo una diferencia de 4 a 10 meses a casi 24 a 30 meses. Es que te vas de un par de meses a 2 años rapidito. Ok. Y obviamente estas, si son delitos, ¿verdad? Del fuero estatal, ¿qué análisis tienes que hacer? Porque como esto es Corte Federal, ¿verdad? Se Claro. hace un análisis. Sí, si no es que, ¿qué termina pasando, David? Pues si tú agarras las leyes de Texas y agarras las leyes de Oklahoma y agarras las leyes federales, pues a lo mejor todos dicen, César, robaste de David, pero pues uno va a decir que es un hurto, otro va a decir que fue una imposición a una casa habitacional. No es que el lenguaje cambia. Y una de las cosas que uno tiene que ver en el tabulador o cuando uno ve un caso de estos es que si el caso del primo que Mm, pasó en Chicago, lo pueden usar para incrementarte estos puntos. Pueden usar el caso de César en Texas para incrementarle tantos puntos cuando me regrese ilegalmente, ¿verdad? Y eso es donde tienes que tú pues hacer el cálculo. Y es, vamos a decir, lo que lo hace complicado, David, ¿verdad? Y ok. es un crimen que, quieras o no, pues afecta primordialmente pues a las comunidades latinoamericanas. Ah, ok, muy bien. Y haciendo, pues, o sea, por ejemplo, aquella persona, ¿verdad? Que igual tuvo, por ejemplo, una condena de posesión de cocaína aquí en el estado de Texas y que, o sea, lo deportan, regresa y le ponen un illegal reentry, pues también ahí se tiene que hacer un análisis, ¿verdad? De que, pues, si la definición federal y la estatal reúnen los requisitos. Claro, David, yo creo que tú has hecho mucho trabajo en Ujú, eso, claro. que una convicción muchas veces de Texas por posesión de Ujú. cocaína no es una ofensa que uno pueda luego ser deportado. Y entonces ahí obviamente pues tendrías que meter una objeción, ¿verdad? Si te quieren poner los puntos, pero realmente no concuerda, haces una Claro. objeción y me imagino que en el juicio de sentencia con el juez, pues ahí toma en consideración eso, e igual y ya estás en el uno, no estás en el 2, ¿verdad? Claro, David, eso es algo muy importante y es el trabajo que hacen muchos de los abogados federales, ¿verdad? Que están peleando que si el lenguaje de la sentencia, pues es en realidad amerita el crimen, Mm, ¿verdad? Y muchas veces tú, pues es obvio que robó, bueno, pero robó premeditadamente, usó un ujú, arma, había gente en la casa, puso a alguien en peligro, sí. durante la comisión del delito hubo un herido, todos esos diferentes factores es lo que pues hacen diferente y cada caso sea único, ¿verdad? Ahora bien, cuando acaban la sentencia, me imagino que pasan de la custodia de los marshals a migración, ¿correcto? Sí, David, eso es correcto. Cuando terminas tú tu condena o tu sentencia federal, eres pasado pues del Buró de Prisiones, te trasladan a otra vez a detención migratoria. Ok, Que la finalidad es, pues yo creo que yo tengo entendido es preguntarles si tienen un miedo creíble a regresar a su país bajo la convención, el Tratado de ajá, la Haya, si no me equivoco, Convención sí, en contra de la tortura, y pues si quieren pedir asilo, sé que hay toda una serie de cosas que entran en juego, ¿verdad? Si calificarían o no, especialmente si han claro. tenido un delito, pero de ahí ya son regresados. Entonces, pues me imagino que la recomendación sería de que
si tienes el legal reentry, que ya contactes, ¿verdad?, a un abogado de migración para que empiece a trabajar, ¿verdad? Claro, David. Es que yo creo que siempre el consejo es, pues, oye, es un delito que te regreses. Pero a la misma vez, pues tenemos que también ser conscientes que muchos tenemos pues mucha familia aquí en Estados Unidos, tenemos trabajo, negocios, responsabilidades, y hay veces que es imposible no regresar. ¿Verdad? Correcto. Y es que creo que partimos de ahí. Lo segundo, pues, claro, si te detienen, si eres arrestado, si eres acusado de un illegal reentry, es bien importante que contactes ya sea tu abogado de migración o un abogado penalista. Eh, Como cualquier delito, uno tiene derecho a un defensor público. Es que muchas veces, si uno no tiene dinero para pagarle a un abogado, ya sea un abogado privado, alguien de Ujú. migración, pues el gobierno o el magistrado le asignará a la persona o al familiar un abogado de la Defensoría Pública, un abogado oficio para que lo represente. Y también, ¿verdad? Pues como cuando pasan ya con migración y ya pasas tu entrevista de miedo razonable, miedo creíble, pues no te pueden dar una copia, o sea, no tienes derecho a tu expediente, ¿verdad? Lo tienes que pedir por aparte. Pero en el illegal reentry sí te dan acceso a lo que le dicen el A-file, el alien file. Claro, David, lo puede solicitar uno. Creo que nosotros hemos tenido una experiencia trabajando juntos Correcto. donde pues nos tardamos bastante, o sea, creo que 2 meses o 3 meses en que nos entregaran todo, ¿verdad? El antecedente migratorio. Pues aquí la verdad era importante para nuestro cliente poder tener su expediente Sí, para otros trámites, pero sí, muchas veces, David, te voy a decir, eso es algo que uno tiene que establecer una relación importante con su abogado, ¿verdad? Hablamos mucho de la relación cliente-abogado. ¿Y por qué? Porque muchas veces el gobierno te va a ofrecer lo que llaman un Fast Track Agreement. Es que ok. en todos los distritos federales de Estados Unidos Ah, hay la oportunidad de tener un Fast Track. En otras palabras, el juez te va a quitar 4 puntos del tabulador de sentencia, una reducción de 4 puntos para arriba, ajá, si te declaras culpable en menos de 45 días. ok. Sino es que ahí es donde entra de que, ¿sabes qué? Sí he sido deportado. Fui al juez, me deportó, ¿sabes qué? Me regresé, César. La regué, me agarraron, ni modo. Bueno, perfecto, entramos en eso, hay una reducción y es mucho menos el tiempo que te pudieran sentenciar. Pero también hay gente que dice, yo nunca fui deportado, no soy yo, Ok. y ahí quiero mi expediente y se tiene que mandar todo el expediente. Hay gente que dice, yo no soy esa persona. Y te voy a decir, David, me ha pasado donde tengo clientes que tienen el mismo nombre Mm, y hay una confusión de la identidad. Muchas veces hay que luego hacer las huellas dactilares. Pero en ese caso, muchas veces la fiscalía entiende y uno puede solicitar que haya que le extiendan el plazo para luego obtener esos puntos, porque es un punto que yo creo que la fiscalía también quiere resolver. bien. Eh, y, y el hecho de que te den tu expediente es discrecional o te lo tienen que dar. Si tu abogado pide el expediente, David, lo tienen que entregar, Ok. ¿verdad? De una manera u otra, como en cualquier caso penal, te tienen que dar cualquier evidencia en contra tuya. ¿Cómo comprobarían que tú regresaste ilegalmente? Pues necesitan esa orden final de deportación. Para obtener esa orden, pues lo tienen que tener, ¿verdad? Si no es Correcto. que ahí es donde el fiscal federal puede solicitarle a migración que le mande el expediente del juez de migración. Mm, Porque acuérdate que hay una separación de poderes, ¿verdad? correcto. Muchas veces tenemos el presidente, luego hay el Congreso y Ajá. los jueces, ¿verdad? Y se supone que unos checan a los otros. Aquí migración cae bajo el presidente, ¿verdad? Como en México, migración está bajo el presidente, el secretario creo que está bajo el secretario Ahorita ya eh, lo cambiaron a la Guardia Nacional. a la Guardia Estaba, Nacional. sí, el Instituto Nacional de Migración lo acaba de absorber la Guardia Nacional, pero pues está bajo el Ejecutivo. Sí, antes estaba bajo gobernación, si no me Correcto, equivoco. sí, Secretario de Y en Gobernación. Estados Unidos, pues el USCIS, Homeland Security, EOIR, todas las agencias que se encargan de migración, ¿verdad? Desde procesar asilos, solicitar las visas, tramitar visas, Sí, Homeland Security, que son los que checan los puertos de entrada, todos están bajo el Ejecutivo, que es el presidente, ¿verdad? Sino correcto. es que ahí es donde, pues,
lo que es el presidente de una agencia tiene que decirle a la otra, oye, mándame el expediente porque yo lo tengo que usar en una corte judicial. Y más o menos como cuánto se tarda, ¿verdad? Pues hemos visto algunos casos juntos que se tardan bastante, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es difícil, ¿verdad? Cada caso es diferente y yo creo que eso es lo primero, que todo el mundo siempre platica cómo le va en la feria, ¿verdad? Correcto. Clásico. Pero es importante entender que un proceso federal, de principio a fin, son de 6 a 8 meses. Sí. Fácil. Y hay casos que se pueden extender hasta año, año y medio, 2 años, apelaciones, pero tradicionalmente 6 a 8 meses. Digamos, los 6, 8 meses diciendo como ya el día de la sentencia o del juicio de la sentencia, ¿correcto? Correcto, Más o David. menos. Sí, más o menos. Ok. Eh, y lo que viene siendo, pues, esto del illegal reentry, ¿verdad? Si ya eres reincidente, o sea, ya tuve un orden de deportación, regresé, hicieron un illegal reentry, cumplí, me regresaron, me volví a cruzar. Ahí, qué es diferente? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué hay otras cosas, verdad? Que igual en tu sentencia, ¿verdad? Te fijan que en un futuro si regresas de esta forma te llegan a afectar. Te voy a decir, David, que por lo general, cada vez que uno se regrese ¿Mm? después de una sentencia ya formal, el juez por lo general te va a estar dando el doble de sentencia. Claro, Ok. si te deportaron formalmente, te vienes, cometes un delito, te vuelven a deportar y te vuelves a venir, cometes otro delito y te vuelven a encerrar, pues claro, ahí tu sentencia va a incrementarse casi un doble, ¿verdad? Porque has cometido Ujú. otra felonía y te estás regresando y estás cometiendo delitos. Sino es que el juez va a decir, no nada más no debes de estar aquí, ya te fuiste, ya te regresamos, te regresaste y en vez de portarte bien, pues volviste a cometer otro delito, Sí. ¿verdad? Y es donde el juez va a decir, no, pues te voy a dar el doble. Y ahora también hay veces que he visto casos que, ok, ya tuviste un illegal reentry, ya te regresaron, y luego llegas y el cliente te dice, oye, pues fíjate que tengo dos números de caso, uno de este illegal reentry nuevo y otro que me están poniendo un revocation del illegal reentry anterior. ¿Qué es eso? Eh, Sí, muchas veces hay un reinstatement, ¿sabes? ok, Porque no se ha cumplido el plazo que el ok. juez determinó que debes de haberte ido, Mm, ¿verdad? Puede haber un SRT violation, te regresaste antes de cumplir un plazo y el juez ahora puede volver a meter esa orden y decir, ¿sabes qué? Yo te dije que no iba a ser 2 años de cárcel. Si te regresabas en 5 años, yo te iba a dar más tiempo, ok. ¿verdad? Y te pueden dar esos 5 años. Y también hay unos, vea, que he visto, haz de cuenta de que, ok, te deportan, pero luego también te ponen de que en el evento dado de que tú regreses, te tienes que reportar con el Federal Probation Office, Ujú. ¿verdad? Y entonces, pues, te regresas, obviamente te agarra migración, no te presentaste y te ponen un revocation, Te voy a decir, David, yo creo que esos son más difíciles, ¿ok? porque pues te agarraron en la frontera. Yo creo que va a ser difícil porque no estás habilitado para reportarte, ¿verdad? Porque pues estás encerrado. Ya, Yo creo que ahí no lo harían, ajá, pero puede ser un caso donde te dan un tipo de visa o te dan un permiso para entrar al país, ¿verdad? ujú, Que por otra serie de circunstancias tienes el deber de regresarte y reportarte, ¿verdad? Porque cuando estás pues en tu país de origen, pues no te estás reportando. correcto. Y otro tipo de caso, ¿verdad? Que me ha tocado es que le dieron la condena de legal reentry y le pusieron condiciones, ¿verdad? De que, por ejemplo, si cumples tu condena y no te deportan, que te tienes que volver a reportar con Probation Office, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, pasa migración, le hacen su entrevista y pasa la entrevista y corre con la suerte de que le dan un parole, pero se le olvida reportarse, pues te pueden volver a traer, ¿verdad? De regreso con... Claro, y yo creo que eso sería un delito que luego pudiera afectar ese permiso que ya te dieron, ¿verdad? También. Correcto. Por eso también son cosas bien importantes, que platiques con tu abogado, O ¿verdad? sea, que Oye, ¿qué son sepas las cuáles condiciones? son... Sí, o sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿con quién voy a ir a hablar, verdad? ¿Cuándo tengo que ir a hablar con ellos? ¿Cuál es mi horario? Y te voy a decir, David, que una de las cosas que comparto, que siempre nos dice un juez y lo escuchas mucho aquí en el Valle, él te dice, mira, aquí no hay
No hay 7, no hay 6, no hay 9. Aquí tiene que haber puro 10, ¿verdad? El juez te va a dar una serie de condiciones y si no sacas un 10, pues puede que te pongan más tiempo, ¿verdad? Cuando hay un tipo de probation Ok, o ese tipo de órdenes. muy Eh, bien. Ahora vamos a platicar, ¿verdad? De los delitos, ¿verdad? Del fuero estatal, ¿verdad? Llega un cliente y, por ejemplo, dice, bueno, pues yo acabo de arreglar mi residencia y no tengo más de, o sea, tengo menos de 5 años, ¿verdad? Y que le ponen, por decir, un cargo, ¿verdad? Y, por ejemplo, pues como es la primera vez que se mete en problemas, le ofrecen lo que viene siendo un Pre-Trial Diversion Contract. ¿Qué son las cosas que tú revisas, verdad, dentro de esos contratos para que cuando llegue con migración no le digan, no, bueno, es que ese contrato, verdad, pues igual ya allá en el estado, pues no es condena, Creo que pero sí. para los efectos de acá de migración sí lo es. Claro, David, sí, es que es importante entender que hay un código de migración, ¿verdad? Una cosa son las condenas estatales y una cosa son los delitos migratorios. Que la verdad, hasta decir delito migratorio, pues no son delitos, vamos a decir, de cárcel, pero son ofensas penales que te hacen deportable o inadmisible, ¿verdad? Deportable, pues como decíamos, pues ¿sabes qué? Te vas. Correcto. Sino es que inadmisible es uno va y tiene un pasaporte, que es el permiso de los papás para salir de la casa. ¿Mm? Luego tienes una invitación, que es tu visa, ¿verdad? Que es la Ujú. invitación del país, es tu invitación para ir a la fiesta. Pero llegas a la fiesta con tu pasaporte, tu permiso de tus papás, llegas a la fiesta, traes tu pasaporte, traes tu invitación, que es la visa, pero el cadenero del antro todavía te puede decir, o el que esté el guardia en la puerta, te puede decir, ¿sabes qué? No pasas, no me gustan tus zapatos, no me gusta esto, tienes un delito, la vez pasada que viniste te peleaste, ya te hemos agarrado en el baño varias veces, ¿Mm? vámonos, no te Sí, queremos, ¿verdad? Y por eso muchas veces eso son las inadmisibilidades, ¿verdad? Y el ok. otro es que te agarren y te avienten, ¿no? Sí, Porque hiciste un delito. Y aquí es importante entender, hay muchos delitos estatales que te van a hacer deportable. bien, En otras palabras, si te hallan culpable o te declaras culpable, te van a deportar, ¿verdad? Y bien, si eres residente, vas a perder tu residencia. correcto. Entonces, pues, la condena, ¿verdad? Bajo el Código de Migración, pues, de hecho, pues la palabra en sí, pues tiene su definición dentro del código, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando te ofrecen estos contratos de primera oportunidad, pues me imagino que deben de tener mucho cuidado, ¿verdad? Tú y junto con el cliente de revisar el lenguaje, ¿verdad? Sí, sí, o sea, uno tiene que revisar muy importante. Bueno, uno como abogado siempre debe revisar por sus clientes, ¿verdad? Sí, Debes de darle la primera pasada y ok, asegurarte que el lenguaje legal esté ahí, porque hemos platicado que una condena penal es muy diferente a una condena en migración. Y muchas veces lo que no es una condena en el estado de Texas o para un delito puede ser una condena para migración. En otras palabras, como aquí en Texas y en muchos estados, hay lo que llaman un deferred adjudication, que es donde hay nunca te hayan culpable, sino el juez dice, hay evidencia, pero voy a dejar esto a un lado y si en 5 años no cometes un delito, no haces nada, sigues esto, yo al final no te voy a sentenciar, no has cometido el delito. Pero para migración, al admitir ciertas cosas, te hacen deportable. Y por eso uno es importante checar que los delitos que te estés declarando culpable, la manera en que te estás declarando culpable y a lo que te estás declarando culpable, los hechos que ponen, los revises. Y además, a muchas veces con un abogado de migración. sí, correcto. Me imagino que, pues, si te agarran con posesión de alguna sustancia, que ese contrato no contenga, ¿verdad? Una admisión de culpabilidad y que tampoco contenga, ¿verdad? Pues qué fue el hecho, cuándo, etcétera, etcétera. Y también me imagino que si ese documento, ¿verdad? Dice, bueno, y si violo mis términos en un futuro, me declaro culpable. Entonces me imagino que tratas de ¿cómo se llama?, de clarear todo eso
y me imagino que digas, pues lo que hice no estaba bien, ¿verdad? O sea, dejarlo muy general. Claro, David, y eso son diferentes estrategias dependiendo del caso, y creo que es algo que cada persona tiene que ver con su abogado, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la calidad, ¿verdad? De cada abogado, ya sea tu abogado penal y tu abogado migratorio, trabajando Ujú. juntos para encontrar un lenguaje que permita que te quedes, ¿verdad? Y aquí localmente, estos, ¿cómo se llama? Criterio de primera oportunidad, ellos, o sea, los fiscales estatales ya te dan el contrato, tú lo haces, o cómo es lo que ves tú en tu experiencia aquí. Si no es que aquí el condado de Cameron tiene un programa, y Ok, claro, es un programa donde los abogados tienen que solicitarle al fiscal que ok, vamos a decir que cada juzgado tiene un fiscal, ¿verdad? Que es asignado por el fiscal que es Luis Sainz, bien. que creo que cumple años. Si un Ah, día ve sí, esto, felicidades a él. felicidades. Él es electo por la comunidad, ¿verdad? Aquí en Cameron County, cada 4 años lo eligen y vamos a decir es el procurador del distrito. Él se encarga de llevar a cabo pues todos los juicios o presentar la Ujú. evidencia para hallar gente culpable de delitos. Eh, Ahí en su oficina, pues él contrata a otros fiscales y en cada tribunal, vamos a decirlo así, o sea, en cada corte, con cada juez, pues hay un fiscal de él, un asistente, ¿verdad? Y ellos son los que últimamente, pues, tienen discreción de los casos. Y si es tu primera vez de haber tomado y manejado, aún siendo residente, hay lenguaje para que tengas la oportunidad de, si no te vuelves a meter en problemas, estás limpio, vas a Alcohólicos Anónimos y haces una serie de cosas y al final tus cargos son retirados. Bien. Muy general. Pero me imagino que, pues, como todo, ¿verdad? El hecho de que te digan ellos, ¿verdad? Que este contrato no le va a afectar a tu cliente, pues, tú de todas maneras lo revisas, Pues ¿verdad? claro, David, últimamente la responsabilidad recae sobre el abogado, ¿verdad? Es un sistema adversarial. Es que, pues el que tiene que velar por su cliente, pues es el abogado, ¿verdad? Y por Correcto. eso tienes que, pues regreso a lo mismo, la confianza, ¿verdad? Que tienes tu abogado, que sabes que te va a cobrar lo que es, vas a pagar lo que es, van a revisar los documentos que tienen que revisar, van a trabajar juntos y pues al final todo el mundo va a quedar satisfecho. Bien. ¿Y qué pasa en aquellos casos que, pues, lo que te ofrecen, ¿verdad? El Estado o el gobierno federal, pues, no le sirve a tu cliente y, pues, si se declara culpable o acepta el acuerdo, va a perder su estatus migratorio. Entonces, ¿qué es lo que acabas tú haciendo? ¿Un Claro. juicio o qué es lo que acabas haciendo? Sí, David, por lo general, cuando uno puede llegar a un acuerdo con la fiscalía, eh, como pasa muchas veces con gente que tiene residencias o Ujú, diferentes tipos de estatus, pues hay que últimamente ir a un juicio, ¿verdad? Y el Estado tiene que comprobar que uno cometió el delito de lo que le acusan, más allá de una duda razonable, ujú. ¿verdad? Que pues es si hay alguna duda o pudiera haber la posibilidad de que alguien más o haya sido diferente, pues esa duda va a favor del acusado, ¿verdad? Porque te están quitando una garantía personal, que es tu libertad. Y en este caso, ok, bueno, en los casos penales, ¿cuántas personas tiene que persuadir el Estado o el gobierno federal para que haya una condena? Es que por lo general, David, un delitos menores, son menos de un año de cárcel, son jurados de 6 personas, Muy bien. ¿verdad? Y tienes que Y tener a los 6 Eh, sí. bueno, en las felonías o delitos mayores son 12, como Ok, vemos en las películas. El Estado es el que te acusa y tiene que comprobar, más allá de una duda razonable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pues tiene todos los recursos, todo el dinero, y son los que ellos tienen que comprobar que cometiste el delito. Ellos tienen que convencer o más bien disuadir cualquier duda, ujú, ¿verdad? En realidad, que pudiera tener cualquier jurado o cualquier miembro del jurado. Es la obligación de ellos de decir, mira, de todas las posibilidades ya todas las explicamos y no hay duda que esta persona cometió este delito. Si una persona no está de acuerdo, pues es lo que llaman un hung jury, que no ok. se pueden poner de acuerdo los 12 o los 6. En otras palabras, los jurados tienen que ser unánime, o sea, tienen que los 12 o los 6 decidir.
culpable, no culpable. Entonces, si me imagino te ha tocado juicios, ¿verdad? Que de los 12 le llega el apunte, ¿verdad? Al juez y dice, ya llevamos 2 semanas y no llegamos a un acuerdo unánime, estamos 10-2. ¿Y qué viene siendo? ¿Ya es una condena para efecto de migración o no es condena? Pues, como siempre, David, dependen, ¿verdad? Yo, a ver, si, ¿por qué no mejor me la vuelves a tratar de Sí, o clarificar? sea, le llega un apunte al juez diciendo de que son 12 personas en el Ujú. jurado y dice, como No tú nos podemos poner de dijiste, acuerdo. no nos ponemos que poner de acuerdo, Ok, ¿verdad? we're deadlocked, que es lo que Es te mandan. correcto, sí. Pues te voy a decir, mira, primero el juez les dice que sigan deliberando, ¿Ok? ¿verdad? Te tienen que decir, tengo que seguir deliberando. Al momento de seguir deliberando, pues, oye, sigan intentando, traten de ponerse de acuerdo, sigan platicando por qué piensan cada quien. eh, no le hagas una injusticia a tu conciencia. Si pasa más tiempo y siguen, el juez les va a mandar lo que llaman un Allen Charge, ¿Ok? que es donde le dicen, mira, si no se pueden poner de acuerdo, la misma evidencia se le presentará a otras 12 personas, van a tener que tomar las mismas decisiones que ustedes, que les imploramos que por favor sigan tratando de llegar a una resolución, ¿Ok? ¿verdad? Si no se pueden poner en ese momento de acuerdo, que puede ser dependiendo del juzgado, dependiendo del juez, puede ser un día, 5 días, una semana, depende del tipo de caso, pues el juez puede declarar lo que es un mistrial, donde ¿Ok? pues no se lleva acuerdo, no se puede llegar a un acuerdo y la fiscalía puede volver a presentar una acusación formal en contra de la persona. ¿Y ya te ha tocado ese tipo de casos? Fíjate, David, que sí tienden a pasar mucho en casos ya donde hay mucha evidencia que se presenta. Hace poco nos sucedió eso y nos pasó antes del COVID en un juicio que hicimos, justo antes de la pandemia, y nos volvió a pasar hace unos meses, donde pues desafortunadamente no se pudo poner de acuerdo el jurado. ¿Y eso qué? O sea, cuando tienes un mistrial en este tipo de casos ya te brinda una como mejor oportunidad de llegar a un acuerdo, ahora sí que ya le vaya a beneficiar a tu cliente. Pues en teoría debería ¿Ok? porque si el Estado ve que, pues sabes que hay algo de duda residual, ¿verdad? Hay alguien que duda de esto. Puede ser una, dos, pueden ser 10, pueden ser 11 personas que Ujú. dicen, dudamos, ¿verdad? Y ahí es donde la fiscalía tiene que, pues, tomar un paso atrás y decir, ¿sabes qué? ¿Qué puedo, de verdad, presentar? O sea, ¿dónde estoy fallando? Y tratar de llegar a una resolución, un acuerdo con el abogado que pueda ser algo que los dos puedan tragar, ¿verdad? Algo que los dos Ujú. puedan digerir, y pues que puedan de verdad decir, sabes que esto es un acuerdo justo. Pero claro, David, te voy a decir que muchas veces en los casos ya más grandes eh, no hay ninguna resolución que pues, ninguna de las dos partes puedan digerir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fiscalía al final es un puesto público, tiene, pues, y la verdad es la conciencia de la comunidad, en teoría la Ujú. fiscalía, Sí. el jurado es la conciencia, ¿verdad?, de la comunidad que va a determinar si el fiscal tomó la decisión correcta. Y pues cuando hay siniestros o hay cosas ya más graves y la comunidad tiene un cierto afecto, ¿verdad?, o tiene cierto feel, pues el fiscal tiene que llevar un juicio, ¿verdad? Tiene que tratar de, pues, darle lo máximo, sentenciarlo. eh, es que, pues, ahí son esos casos los que de verdad, pues, son los que litigamos, son los que de verdad, pues, son las películas que vemos, las historias que Ujú. escuchamos, y pues, son lo que vemos en la tele, ¿verdad? Y son novelas de acontecimientos de todos los días. Correcto. Pues, muchas gracias, ¿verdad? Por venir el día de hoy a nuestro podcast. Bienvenido otra vez cuando quieras para hablar de otros temas. Y también, pues, muchas felicidades, ¿verdad? Por el caso ese, ¿verdad? Federal que fue muy sonado, ¿verdad? Tanto tuyo como de un colega tuyo, donde, pues, hicieron dismiss y yo, me comentaste varias veces, ¿verdad? Que estuviste trabajando como 8 meses y me dijiste, hacia allá vamos y que se logró el cometido, ¿verdad? Que lograron desistir
ese caso, ¿verdad? Y para todos los que nos escuchan, ¿verdad? Es muy difícil que desistan, ¿verdad? Los fiscales en un caso penal federal. Es como se aventó un gol de estadio a estadio. Con muchas felicidades y Gracias, muchas David. gracias por acompañarnos en el podcast Es del un Immigrant placer. Way. Es un placer, David. Queremos regresar, que habíamos platicado, pasar un segmento. Para nosotros somos penalistas y todo lo que queremos saber del derecho migratorio, es Claro que que pues, nos sí. estaremos aquí juntando. Claro que sí. Bueno, pues que pases Está buenas bueno. tardes. Gracias, David. Gracias.